Señor, que todos los días sea Cristo, que todos los días en nosotros sea Cristo. Que lleguemos a algún momento, Padre, que además de cantar que en su trono está sentado, podamos expresar con nuestra vida que en el trono de nuestro corazón estás sentado. Que la palabra, Padre, nos permita ir dejando el lugar de gobernar en el trono de nuestro corazón para que vos seas real, tangible, absoluto. Señor, que entendamos lo absoluto de tu palabra. Que podamos entender que tu palabra no es relativa. Que podamos entender que tu palabra no es para mañana. Que podamos entender, comprender, asumir que cuando vos hablás es para un tiempo determinante de la historia. Y quien acepta y se suma a eso que hablaste, quien lo cree, lo abraza, verás los mejores días asomarse delante de él, adelante de ella. Señor, declaramos que así será, que por abrazar tu palabra veremos la plenitud expresada en nuestro interior. Porque si vos sos rey de nuestro corazón, todo el reino gobierna nuestro ser. Que pueda ser entendido, comprendido, resuelto en nosotros quién debe gobernar. Que tu palabra hoy, Señor, nos acerque un poco más al entendimiento, a la dimensión de tu salvación. Que podamos dimensionar en plenitud tu salvación. Que podamos dimensionar lo que esa salvación costó, lo que esa salvación produjo, lo que esa salvación manifiesta. Señor, gracias porque nos permitís acceder aún a tu palabra, porque todavía seguís hablándonos, porque todavía nos das oídos para oírte, porque todavía tu espíritu sigue operativo en nosotros, porque todavía tu iglesia, Señor, sigue viviendo bajo diseño. Señor, gracias porque te mantenés en el trono. Gracias, Señor, porque sabemos que si vos estás en el trono, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, iglesia. Si el Señor está en el trono, todo va a estar bien. Declaramos esta verdad a todo nuestro ser. Declaramos esta realidad a toda circunstancia que se quiera levantar para hacernos dudar. Señor, declaramos que si vos estás en el trono, todo lo que se quiera sublevar será derrotado. Quedará abatido delante de nuestros pies. Veremos cómo todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, contra la gloria de Dios, cae delante nuestro. Porque vos estás en el trono, Señor. Gracias, gracias por reinar. Gracias por gobernar. Gracias por ser nuestro Rey, Señor y Salvador. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Días pasados viajamos con Sandra, y algunos de los chicos. Y durante ese viaje yo le digo a Sandra, quédate tranquila. Estoy haciendo, para que todos lo sepan, ¿no?, mis primeras armas en una ruta. En la ruta. Entonces le digo a Sandra, quédate tranquila, la ruta que vamos es autopista, no pasa nada. Esas fueron mis palabras a Sandra. Cuando empezamos a transitar la ruta, desvío para acá, desvío para allá, desvío para acá, desvío para allá. Termino haciendo doble mano
en un momento tuvimos un percance, terminamos viajando de noche. ¿Cuáles habían sido mis palabras al Señor? Señor, yo quiero viajar en autopista y tranquilo. Vos sabés que es mi primer viaje. Segundo viaje en ruta. Entonces, ¿qué le digo al Señor? Le digo esas palabras. Bueno, ¿cómo fue mi viaje? Bueno, todo lo que le pedí a Dios que ocurra, no ocurrió. Quiero autopista, doble mano. Quiero tener lugares tranquilos, ida y vuelta. No quiero viajar de noche, Señor. Terminé viajando de noche. O sea, todo. Pero todas las cosas que me fueron aconteciendo, entre ellas, me quedé sin batería al llegar. Tuve que comprar una batería. Murió la batería cuando llegué. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, amados, si yo en el GPS no hubiera puesto al lugar al que iba y estaba determinado a llegar, me vuelvo. Si yo en el GPS no hubiera puesto el lugar al que iba a viajar, me vuelvo, me desvío, me quedo a mitad de camino, porque pasó de todo. ¿Y qué podría haber dicho yo? Pero Señor, yo oré para que el auto no tenga desperfectos. Señor, yo oré para que vos me lleves de una manera. Amado, Dios lo único que me hizo ver es, si hay un GPS y respetás las reglas, vas a llegar a destino. Si hay un GPS y yo veo una velocidad 80 y yo voy a 80, yo llego a destino. Si hay un GPS y respeto, digan conmigo a ver los que manejan en ruta, si hay un GPS y respeto las reglas, llego a destino. Nunca, esto es un paréntesis que les hablo. Nunca entendí por qué si la ruta dice 80 la gente va a 150. Años estudiando los ingenieros para ver que una ruta da 80 para que nosotros digamos, no sabe nada el ingeniero, voy a ir a 150. ¿No? Por eso a veces pasan las cosas que pasan. Nadie mejor que los ingenieros saben cómo están construidas las rutas. Ellos saben el material que le pusieron abajo. Nadie mejor que el Señor sabe a qué velocidad tenemos que viajar. Si Él dijo una velocidad, si Él dijo un tiempo, si Él dijo una forma, es porque de esa manera vamos a llegar a destino. El GPS suele ser para que los caminos que nos van haciendo transitar diferente no nos terminen desviando. ¿Cuántos saben que los caminos tienen complicaciones? Si no viajaste en ruta, tenés una vida y la estás transitando. Los caminos tienen complicaciones y sorpresas. Todos lo sabemos. El problema es que lo sabemos acá. El asunto es cuando vienen las complicaciones y las sorpresas. ¿Qué pasa cuando vienen las complicaciones y sorpresas? Yo acá puse entre un cartel así, imprevistos. Digan conmigo, imprevistos. ¿Por qué les hablo de imprevistos? Porque Dios nunca te va a entrenar en los previstos. Dios te entrena, me entrena. Dios entrena en los imprevistos, no en los previstos. Los previstos son para recibir información. Los imprevistos, esto es un previsto, ¿sí? Nos convocamos y acá estamos. Hemos previsto estar reunidos para oír al Señor. Ahora, en el previsto no somos entrenados. El previsto es para cuando viene el imprevisto. Y habrá imprevistos. Y en el imprevisto es donde está el entrenamiento. No es en el previsto. Venga, hermano, a una reunión de entrenamiento. No, acá no te entrenás. Acá recibís información. Esta es la rutina. El entrenamiento es cuando agarrás las máquinas. ¿Cuántos hacen músculo por una rutina? Por la rutina. Por leer la rutina. ¿Quién hace músculo por leer la rutina? Nadie. Vos vas al gimnasio, te dan la rutina. Ahí está. Listo, ahora ya tengo los músculos. No, hay que ir a la máquina. Entonces, amados, cuando hay imprevistos, lo importante no es el imprevisto, sino el GPS. ¿Qué puse en el GPS?
Oh Señor, yo quiero servirte, quiero estar siempre, que vos me guíes, que guíes mis pasos. Espíritu Santo, guía mis pasos. Ok, yo te guío en el imprevisto. Yo sé que ustedes no oran así. Días pasados me preguntaban, y tiene que ver, y permítanme una licencia hasta unir todo. Me preguntaban, y con justa razón me lo preguntaban, ¿por qué a veces la palabra es tan fuerte y otras no tanto? Y yo me gozo de esas preguntas, me gusta que me las hagan. No me gusta responderlas, pero me gusta que me hagan. No, yo me gozo de esas preguntas. Y yo no respondí específicamente en ese momento, porque quería decir que vos no, el que me preguntaste, no respondí porque a mí me gusta tomarme mi tiempo para hacer respuestas profundas a preguntas que entiendo que son profundas. Porque cuando una persona está preguntando eso no lo hace para perturbar, para molestar, sino que lo hace porque verdaderamente quiere saber. Y a mí me gusta abrir el juego para que me pregunten, porque si no me preguntas, mi mamá tenía un dicho, el que no pregunta, ¿cómo sabe? O sea, es necesario preguntar, es necesario averiguar, es necesario decir, che, hoy el pastor vino enojado. No vino enojado. Hay momentos y momentos. Y hay preguntas que son importantes para que la persona se destrabe de determinados momentos. Hay algunos que dicen, ¿qué le pasa conmigo? No, nada, con vos no me pasa nada. Pero ¿por qué hay palabras que son más fuertes que otras? Porque hay momentos y momentos. Porque todo tiene que ver con la cercanía, y déjenme desarrollar lo que voy a decir. Todo tiene que ver con la cercanía al pozo. No es lo mismo decirle a una persona, como te dice el GPS, en 800 metros, gire a la izquierda. Yo creo que hay GPS que en un momento te tienen ganas de decir, te dije que gires a la izquierda hace 800 metros. Porque todo tiene que ver con dónde está el pozo. Si el pozo está a 10 cuadras, che, ¿vos sabés que acá a 10 cuadras hay un pozo? Néstor, ¿vos sabés? En 10 cuadras nos vamos a encontrar con un pozo. 9 cuadras, en 9 cuadras nos vamos a encontrar con un pozo. Vamos hablando, charlando. ¿Sabés que acá a la vuelta hay un pozo? Bueno, en Mar del Plata todos sabemos lo que manejamos, y si más o menos haces el mismo recorrido siempre, los tenés de memoria los pozos. Y vos vas y sabés que el pozo está lejos. Ahora el problema es cuando el pozo está acá. Ya no podés decirle, oh, quiero decirte que si das un paso más, te caes en un pozo y te reventás todo. No. ¿Qué le decís a una persona que se está acercando al pozo? A ver, vos que sos sabio, ¿qué le diría? Que está por hacer así. Yo soy el que viene caminando y no vi el pozo. Y vos decime algo. Claro, ¿por qué me gritás? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué me hablas de esa manera? Porque guarda el pozo. Claro. No querés la instrucción, caete al pozo. Amados, cuando estamos oyendo a Dios difuso, es necesario a veces gritar. Pero no es un grito de que uno está enojado, de que uno está retando. Es un grito para que se destape el oído. Porque si las personas no oyen a Dios, caen en el pozo. Es necesario oír con exactitud, con claridad. Y a veces eso demanda que se digan las cosas de una manera que parecen fuertes. De hecho lo son. Cuando vino Jesús y le tuvo que decir a la multitud, si alguno más se quiere ir, vaya. Cuando le vinieron a decir, dura es esta palabra, él sabía que lo que estaba haciendo es activar los oídos del Espíritu, que luego de la cruz iban a terminar de perfeccionarse para poder oír con claridad a Dios. Pero había que romper estructuras religiosas, estructuras de pensamiento, y eso no se puede hacer hablando bajito. Aunque a veces sí. Cuando está destapado el oído, se escucha mejor. Cuando está destapado el oído, se puede hablar de una manera diferente. Pero hay momentos y momentos.
Y con esto no estoy pretendiendo justificar absolutamente nada, sino que estoy tratando de explicar, respondiendo a esa pregunta, y seguramente muchos se hacen esa misma pregunta. ¿Por qué a veces está todo tan paz y amor? Y a veces el pastor es hippie y a veces parece el soldado, el general Morrison, no sé si existía uno, pero... Claro, porque hay un momento y un momento. Hay un momento que se va a producir una caída y hay un momento que podemos seguir conversando de una manera diferente. Amados, oír difuso. El Señor tiene una expresión al oír difuso y Él habla de los oídos pesados. Cuando el oído está pesado se oye difuso. Y cuando el oído oye difuso, cuando el oído está pesado, es una puerta para aceptar las propuestas que nos hacen las pasiones que tenemos en nuestro interior. Cuando oímos difuso, no sé si te pasó, venís a pleno y empezás a oír una vocecita, tenés un sueño, empezás a escuchar pensamientos, viene el pájaro carpintero y toco, nadie mirando al esposo o a la esposa. Viene algo, viene y te habla y vos, y bueno, más sí, acepto. O no. Depende cómo estés oyendo a Dios, será la propuesta de las pasiones que aceptes o no aceptes. ¿Qué son las pasiones desordenadas que la Escritura nos define? Son, para los que estén anotando, las pasiones desordenadas son los sustitutos de Cristo que están en nuestro interior. Son sustitutos. Cuando la Biblia habla de concupiscencia, está hablando de pasiones desordenadas que todavía quedan en nuestro interior. Esas pasiones desordenadas, cuando digo interior están acá, ¿sí? Vamos a definir el interior. Acá está el interior. Esas pasiones desordenadas son sustitutos de Cristo que nos dan paz en medio del cansancio. ¿Qué es una pasión desordenada? ¿Qué es una concupiscencia? ¿Qué es una tentación? Es algo que me va a dar paz, pero va a sustituir a Cristo. Por supuesto que esa paz ocurre y es momentánea, pero ocurre. Cuando descomprimo lo que las pasiones me están pidiendo, cuando acepto la propuesta de las pasiones, viene paz. Es una paz aparente, pero es paz. Y es un sustituto de Cristo. El cansancio no es tener sueños solamente. Cuando estoy cansado no es que tengo sueño, de paso aprovechá y acodé al de al lado que te autorizo yo. Cansancio no es tener sueños solamente, amados. Cansancio son todas las circunstancias de nuestra vida que nos agobian. A alguien en algún momento, lo digo porque el pozo está lejos por ahora, a alguien en algún momento lo ha agobiado una circunstancia de su vida. A alguien en algún momento una pasión interior le ha dicho, dale para adelante que vas a tener paz. Dale, ya que miraste, encará. ¿Por qué piensa mal? Estoy hablando de un auto que no te corresponde, de una casa. Las pasiones llaman. Pero ¿sabés cuándo se hace fuerte el oír de las pasiones? Cuando estamos cansados. Es en el momento del cansancio. Cansancio físico, cansancio espiritual. ¿Por qué se produce el cansancio espiritual? Porque el oído empieza a ponerse pesado y no estamos oyendo a Dios. Porque cuando oímos a Dios, la frescura de Dios nos habita y nos hace reverdecer, nos hace revivir. Si bien podés estar cansado físicamente porque podés tener un trabajo que así hace que estés, pero no estás cansado por dentro. Tenés frescura interior, tenés hambre por seguir oyendo al Señor.
No le cerrás el oído y se lo abrís a las pasiones. Una pasión que muchas personas no se dan cuenta es cuando empiezan a hablar y a despotricar y a enojarse con las cosas que suceden, pero también despotrican, se enojan de la iglesia, se enojan con Dios, se enojan con los líderes, empiezan a ver que es lo mismo, ir a una congregación o no ir es lo mismo. Esas son todas cuestiones que nos alertan sobre el cansancio que estamos teniendo. Por eso el Señor fue claro. Él dijo, vengan a mí, los trabajados y cargados, que les daré descanso. ¿Cuál es el descanso? No le des la posibilidad a las pasiones desordenadas que te den descanso. Yo soy tu descanso. Yo soy el Señor del descanso. Amados, cuando Él dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, acuérdense que todavía no había ido a la cruz. Pero también mientras Él caminó la tierra dio una palabra profética que era lo que iba a ocurrir después de la cruz. Y es, permanezcan en mí. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Si permanecen en mí. Y lo dijo varias veces. ¿Por qué? Porque permanecer en Él nos da vida. Nos da la vida de la raíz. Nos da la vida de la vid. Nos da la vida que nos permite disfrutar de una vida sin necesidad de acudir a la muerte. Cuando acudimos a oímos a las pasiones desordenadas y les permitimos que sean sustitutos de Cristo, lo que estamos oyendo es a la muerte diciendo yo te voy a dar paz. Pero Él dijo, si permanecen en mí tendrán vida y vida en abundancia. La vida está en permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer en Él? No tengo otra opción de vida que no sea vivir para lo que fui creado. Cuando alguien te pregunte, ¿qué significa permanecer en Dios? No tengo otra opción de vida que no sea vivir para lo que Dios me puso en la tierra. No tengo otra opción. Entonces ahí está el GPS. ¿Qué puse en el GPS? No tengo otra opción. Cuando vengan las circunstancias de la vida, cuando vengan las pasiones desordenadas, cuando vengan las tentaciones que van a venir y continuarán viniendo. Hay personas que a veces nos preguntan, pero si yo ya estoy en Cristo. Es que sí, pero la idea es que te corras. Van a venir tentaciones, van a venir las pasiones a molestar, a perturbar. Pero ¿sabes lo que le vas a responder? Ya puse en el GPS. ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Tengo ganas, pero ya puse en el GPS. ¿Querés saber cuál va a ser tu futuro? Poné lo que quieras en el GPS. Voy a vivir para lo que fui creado. Entonces, cuando haya circunstancias de la vida, yo voy a vivir para lo que fui creado. Y todo se va a someter a que yo voy a vivir para lo que fui creado. Y tendré en mi vida todo lo necesario para vivir conforme a aquello para lo que fui creado. Y si Dios me puso en esta tierra, viviré conforme a lo que Él designó que yo tengo que vivir. Entonces, todas aquellas cosas necesarias para vivir conforme a eso, me serán entregadas. Si permanezco, en lugar de ponerme el traje de Adán, Él completa. Ya no necesito sustitutos. Ya no necesito un vicio que me supla, porque si permanezco en Él, me completa. Ya no necesito una cuestión desordenada que me dé paz, sino que permanezco en Él. Entonces Él me completa. Cuando venga la necesidad de completarme con un sustituto de Cristo, amados, si yo miro en el GPS, automáticamente vendrá la completitud de Él a manifestarse. ¿Qué significa ponerme el traje de Adán? Ante una circunstancia, empezar a buscar soluciones alternativas. Yo quiero decirles algo, amados. Se los digo a ustedes porque el resto del mundo vive como las pasiones desordenadas le indican vivir hasta que vengan a Cristo y Él los alumbre. Pero ustedes y yo tenemos que saber que siempre ocurrirá
la posibilidad de un desvío. Siempre va a estar latente la posibilidad de un desvío. Siempre va a estar latente la posibilidad de tomar yo el toro por las astas y ponerme a trabajar en algo que Dios dice, correte, que yo me ocupo. Sacate el traje de Super Adán y deja que yo te vista. Revístanse de mí, dice el Señor. Revestíos de Cristo. En lenguaje poético. Amados, si vuelvo a Adán, me separo de Cristo. Pero si estamos unidos a Él para siempre. No, pero yo puedo estar unido a Dios desde lo que dice Dios, pero mentalmente operar por afuera. Entonces, si yo vuelvo a tomar la decisión de manifestar la vida de Adán, la vida vieja, la vieja vida, o como le quieras llamar, la vieja naturaleza, amados, si yo tomo la decisión de que me traiga paz mi propia manera de ver la vida, automáticamente me separo de Dios. Dios no se separa de mí, se queda en el mismo lugar. Dios no le dijo a Adán, ¿dónde estoy yo? Le dijo, ¿dónde estás tú? Porque yo estoy en el mismo lugar de siempre. Automáticamente me separo de Dios, y cuando me separo de Dios, vacío y desorden vuelven a mi vida. Por eso cuando a veces las personas preguntan o dicen, la verdad que no quiero volver atrás. Ok, no te separes mentalmente de Dios. No busques sustitutos, porque los sustitutos te separan y la separación te desordena. Y volvemos al vacío. Y es un círculo vicioso. Vuelvo al vacío, las pasiones me proponen llenarlo. Vuelvo al vacío, las pasiones me proponen llenarlo. Vuelvo al vacío y voy llenando vacío con pasiones. Cuando me quiero acordar, estoy a kilómetros de donde el GPS me dijo que tenía que estar. El problema es que a veces cuando me desordeno o nos desordenamos, a veces nos arrepentimos y la cosa se reordena rápido, ¿no? A veces se reordena rápido. ¿A quién le ha pasado que, bueno, no levanten la mano porque se van a vender, pero nos ha pasado a cualquiera de nosotros que se reordena? Vos decís, me arrepentí, cayó la ficha y se reordenó. Pero a veces el reordenamiento no es tan simple y graves consecuencias podemos sufrir. Consecuencias en la familia, consecuencias en el matrimonio, consecuencias en la vida misma, consecuencias en las finanzas, consecuencias en la salud. Hay muchas consecuencias que podemos sufrir. A veces, amados, tenemos que saber que, nosotros no sabemos cuándo es la última oportunidad de arrepentirse. Dios mira del dron y cuando grita guarda el pozo, salí corriendo del pozo en vez de enojarte con el que te dijo que guarda el pozo. Porque no sabemos cuál es la última oportunidad que tengo para arrepentirme. Yo no sé cuál es la última vez que desordenándome podré volver a encauzar mi vida, la familia, el matrimonio. Yo no sé. Dios sí lo sabe. A veces la palabra es fuerte, porque a veces los avisos necesitan ser fuertes. ¿Cuántos saben que los avisos son fuertes? Los avisos son fuertes. Siempre. Cuando Dios avisa algo, es fuerte. Y cuando Dios avisa algo y yo me quedo como que fue un mensaje de un predicador, me pierdo la posibilidad de tomar el aviso y cuando aparezca lo que iba a aparecer, que a nosotros nos van a aparecer diferentes cosas, pero el aviso es uno, lo que después se diversifica. Cuando aparezca lo que tenga que aparecer, después si yo me llevo el cartel puesto, el problema será que Dios ya no tendrá otra palabra para darme, para solucionar el problema que me dijo, que si yo aceptaba el aviso, se iba a solucionar antes de que se produzca. ¿Se entendió?
Es probable que no se trate un aviso de lo que está pasando o de lo que pasa en la actualidad, sino de lo que va a pasar. Dios nunca nos deja sin aviso. Dios siempre, siempre se revela. Dios, mirá, si hay algo que vos y yo nunca le vamos a poder decir a Dios, no me avisaste. La creación nunca le va a poder decir a Dios, pero a mí no me diste la oportunidad. No, mienten. A Dios a todo el mundo le da oportunidad de ser avisado acerca de Él. Dios siempre encuentra la manera de revelarse. El tema es que cuando los oídos están pesados, no lo escucho. No lo entiendo, no lo acepto. Por eso Dios nos trae la posibilidad por su palabra de que se rompa todo peso que hay en los oídos y podamos oír con claridad al Padre. Cuando Dios, digan conmigo si quieren, porque ahora vamos a predicar, ¿sí? Esta era la introducción. Cuando Dios quiso revelarse. Esta expresión, cuando Dios quiso revelarse, está en el capítulo 1 de Gálatas. El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas acerca de cómo Dios apareció en su vida. Y le habló, después ustedes si quieren pueden leer también Hechos capítulo 26, que lo dice de otra manera, pero Pablo está explicándole al rey Agripa cómo Dios se le reveló, cómo Dios le apareció. Y la primera palabra de Pablo ante Agripa: yo no fui rebelde a la visión celestial. Las personas rebeldes no son los que no están de acuerdo con el pastor. Las personas rebeldes son los que deciden no obedecer a la visión que Dios les está trayendo de sí mismo. No es el que no obedece la Biblia, no es el que no obedece al pastor. El rebelde es el que no obedece a la visión celestial, a que la palabra de Dios le marque el GPS. El rebelde es el que Dios viene y le dice: naciste para ser mi expresión en la tierra, naciste para hacer una multiplicación mía. Y la persona empieza a tratar de ser una multiplicación de sí mismo. Eso es un rebelde. Amados, esta expresión que está en el capítulo 1, la vamos a leer. Dice ahí: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y empieza a decir el para qué, Pablo. Ahí empezó una vida diferente para Pablo. Ustedes después léanlo, el capítulo completo. Cuando agradó a Dios revelarse, empezó una vida totalmente distinta. Amados, cuando a Dios le place revelarse a alguien, empieza una vida diferente. Aunque haya ido a una congregación durante 30 años, pero cuando Dios se revela, esa persona recibe un shock. Es algo diferente. Me pasó desde hace mucho tiempo, justamente porque el Padre me permitió verlo de una manera como nunca antes lo había visto. Proponerme que lo que Él me estaba mostrando a mí me traspase. Cuando el Padre me permitió ver la cruz, y te lo quiero transmitir porque es algo que de esta palabra podemos salir para el lado que el GPS está marcado o podemos salir para el otro. Pero amado, yo quiero decirte que cuando vos salís para donde Dios te marca, automáticamente tu vida da un vuelco. Y vas a tener circunstancias y hasta por ahí te caes en el pozo. Pero vas a poder salir, porque lo que te marca no es lo que haces, sino lo que Dios dijo. Cuando yo pude ver algo del Señor, me propuse que la cruz me traspase. Yo me propuse que la cruz que el Señor me permitió acceder y ver, me traspase. ¿Y qué significa que me traspase? Que la cruz sea real en mí.
Si hay algo que me propuse, yo me quiero definir delante de ustedes porque ustedes tienen que saber con quién están hablando. Están hablando con una persona que puede cometer errores, a veces es gritón, a veces tiene su forma de expresarse, pero amados, yo les quiero garantizar que están delante de una persona que se propuso que la cruz sea real en su vida. Y transmitir esa realidad a la mayor cantidad de gente posible, porque sé que ahí está la solución de todos los problemas de las personas, cuando los traspasa a la cruz. Yo quiero y busco ser testigo de la cruz. Si me van a poner una lápida el día de mañana, pongan: intentó ser testigo de la cruz. Ya voy avisando, cosa de que yo anhelo ser un testigo fiel de Cristo, un testigo fiel de esa cruz. No quiero hacer autorreferencial esto, pero necesito entrar en tema diciéndole estas cosas. ¿Cuáles fueron mis palabras a Dios en oración? Me abro acá con ustedes, estamos en confianza. Mis palabras a Dios en oración en ese momento fueron: predicame vos la cruz. Señor, te pido que me prediques la cruz. Lo comenté hace unos días. Señor, te agradezco por tal apóstol, te agradezco hasta por el apóstol Pablo, te agradezco por todos los que me presentaste, pues yo quiero que vos me prediques la cruz. Amado, si querés agradecerle al Señor por mí, agradecele. Si no le querés agradecer, no hay problema, pero sí te pido que le digas: Señor, predicame vos la cruz, porque a vos Dios te va a predicar la misma cruz que a mí, y si a los dos nos predica la misma cruz, vamos a producir un sismo en esta ciudad. Ocupado estoy en eso. Así que si me ven un poco eufórico a veces, o desaforado, como me dice mi esposa, es porque estoy ocupado en eso, porque sé que es voluntad del Padre, y porque sé que en la revelación de la cruz está el gobierno sobre todos los asuntos terrenales, porque si a mí me gobierna la palabra de la cruz que me gobierna a mí gobernará los asuntos terrenales que vienen a traerme distracción para que yo no tenga el GPS ordenado, para que yo no siga oyendo la palabra de la cruz. La cruz, para que ustedes y yo la podamos definir de alguna manera, no se puede definir la cruz con palabras humanas, pero vamos a tratar de traerla. La cruz es un sismo escala 1000 para la mente humana. Los sismos grandes, los terremotos grandes, como mucho escala 9, ¿sí? La cruz es un sismo, un terremoto, escala 1000. ¿Querés comprender al Señor de alguna manera? Pedile al Señor que te predique la cruz, pero prepárate, porque yo te estoy avisando, va a haber un sismo, va a haber un terremoto en todo tu sistema pensante, en todo tu sistema de creencias. ¿Cuántos vieron la caída de la Torre Gemela? ¿Sí? Bueno, los que no, YouTube, ¿sí? Busquen. Amados, eso no es nada. Cuando la cruz se revela, eso que vos viste ahí es lo que pasa en las estructuras mentales. En segundos son derribadas, se caen a pedazos. Porque la revelación de la cruz lo cambia todo y lo gobierna. La revelación de la cruz te cambia verdaderamente la perspectiva de la vida y todo lo pasa a gobernar. Amados, la cruz no son dos palos cruzados. La cruz es la revelación de Cristo. La cruz es la revelación del Hijo. De eso se trata el nuevo nacimiento. Cuando nosotros hablamos de nuevo nacimiento, ¿qué es nacer de nuevo? Es tener una revelación de la cruz. Es esta vida terrenal no sirve. Necesito la vida que me está presentando, la cruz que me está poniendo el Padre delante. El nuevo nacimiento es el Padre inseminándonos con la palabra y revelando al Hijo.
¿Qué es nacer de nuevo? Tanto que se habla en congregaciones, congresos, eventos, etc. Y los que no lo oyeron, es bueno que lo puedan oír. Señor mencionó esto una sola vez a alguien que no podía entender, llamado Nicodemo, que no podía entender qué estaba pasando. No lo podía entender a él, no lo podía discernir, pero quería, parecía que tenía hambre. Y viene el Señor y le dice, ¿sabes qué pasa, Nico? No me vas a entender nada, porque para entenderme a mí es necesario nacer de nuevo. Y no se lo dijo, pero después nosotros nos damos cuenta cómo vino la historia. Porque en la misma conversación él le dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo no se pierda, porque no envió Dios al Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo con él. Él empezó a hablar de la cruz, pero Nicodemo no entendía nada porque era un hombre carnal. Y él le estaba diciendo, si vos permitís que mi palabra te insemine, ¿todos tienen la palabra inseminación? ¿Sí? Si la palabra que es Cristo, no quiero dar el término exacto porque veo niños, pero ustedes entienden, si mi palabra te insemina, vos vas a nacer de nuevo y vas a poder empezar a entender las realidades eternas. Eso es lo que produce la cruz, es una inseminación de Dios. La vida de Dios empieza a funcionar en nuestro interior. Hay una revolución interna. Si no experimentaste una revolución interna, amado, empezá a orar en función de experimentar la palabra de la cruz. Que la cruz sea tan real en vos que te dé vuelta todo el sistema de creencias. ¿Sabe cómo te deja la cruz? Como la deja la ola, esa persona que entra al mar, ese mar abierto y se empieza a meter. Y viene despacito, despacito y de repente viene la ola y te deja con los pelos para un lado, para el otro, la malla que la perdiste, no sabes dónde va a parar. Eso produce la cruz, amados. Si eso no pasó, tiene que pasar, porque si Dios te expone a esta palabra es para que vos puedas vivir su realidad celestial. No es para que escuché un predicador y llenarme el ego a mí de que hay gente en una sala o hay gente mirando por internet. No, amados, la palabra de la cruz te quiere dar vuelta a todo tu sistema de creencias para que verdaderamente puedas experimentar el poder de la resurrección que es en Cristo Jesús. La revelación de la cruz lo cambia todo. Decirle al que tenés cerca, la revelación de la cruz te cambia todo. Creer en Cristo y a través de creer en el Hijo, por revelación del Padre. Amados, creer en el Hijo por revelación del Padre nos cambia todo. ¿Saben por qué nos cambia todo? Porque una cosa es lo que está escrito en la Biblia, pero otra cosa es cuando yo veo lo que está escrito. Cuando se me revela la cruz, yo me doy cuenta que ahí quedó clavado el que no soy. Cuando la cruz es revelada, yo me doy cuenta que ahí quedó clavado el que no soy. Entonces empiezo a dejar de actuar según el que no soy. Entonces empieza a gobernarnos lo que verdaderamente somos. Porque lo que somos está gobernado por el Espíritu. Lo que no somos está gobernado por las pasiones de la carne. Pero las pasiones de la carne quedaron crucificadas. Pero no quedaron crucificadas teológicamente o por una doctrina. Quedaron crucificadas porque a mí se me reveló que están crucificadas. Cuando yo veo que están crucificadas, no las voy a buscar. Amados, lo que somos es lo que gobierna el Espíritu. El Espíritu no gobierna el cerebro humano. El Espíritu gobierna lo que de Cristo, lo que el Señor dijo que somos. Lo que resucitó. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque lo que vivía Pablo era el gobierno de lo que era.
Y a lo que soy verdaderamente lo gobierna el Espíritu de Dios. Por eso a los nacidos de Dios se les dice que no pecan, porque son gobernados por el Espíritu de Dios. A los que Dios inseminó son gobernados por el Espíritu de Dios. Y vos lo podés tener esto como algo para saberlo, pero si vos lo tenés esto como algo para llevarlo en oración al Padre y decirle: Señor, yo esto lo quiero ver. No quiero más el traje del que no soy. Quiero vivir gobernado por el Espíritu según lo que soy. Digan conmigo: lo que soy lo gobierna el Espíritu. Lo que somos es lo que es verdaderamente libre. Ahí es el problema de la teología. La teología empieza, o las doctrinas empiezan a decir: sos. Pero si a mí no se me reveló lo que soy, yo voy a estar declarando muchas cosas, pero me voy a ver viviendo en una esclavitud completa. Lo que soy es lo que es verdaderamente libre, porque viene de una genética que es verdaderamente libre. No es que yo soy libre, Él es libre, y como estoy en Él, soy libre por lo que Él es, no por lo que Él hizo. Lo que hizo es lo que es. Él es libre. ¿Por qué me hizo libre en la cruz? Porque me pegó a Él, y como Él es libre, yo soy libre. ¿Y qué dejó clavado? Lo que yo era. Y lo que era esclavo. ¿De qué? De las pasiones. Lo que somos no viene con el lastre del pasado. Esto es una bomba, amado. Lo que sos verdaderamente no viene con el lastre del pasado. ¿Qué significa esto? Que no estás traumado. Que las circunstancias de la vida no te hacen reaccionar ante la vida conforme a lo que no sos, sino que reaccionás conforme a lo que sos, porque estás fresquito. Entonces lo que viene lo afrontás sin saber afrontarlo, pero afrontándolo en Él, que Él sí sabe afrontarlo. No estás condicionado para accionar, ni yo. Por eso, lo que somos no reacciona, sino que acciona, entendiendo que la vieja manera de vivir, la vieja manera de reaccionar, quedó clavada en una cruz. Decirle a alguno que tenga cerca: te destraumaron el cerebro. Amado, esta palabra, yo le voy a decir algo. Levanten su mano porque esto es profético actual. No sé que si existe profético actual. Pero, amados, creer a la palabra de la cruz resuelve todos los traumas que vengas trayendo desde tu niñez. Los que están en el vientre los que estuvieron en el vientre de la madre son resueltos cuando yo veo la cruz. La cruz lo cambia todo, porque la cruz lo absorbe todo. Cuando la cruz es revelada, ¿sabes lo que empezás a darte cuenta cuando la cruz es revelada? Que verdaderamente es posible obedecer al Señor. ¿A cuánto le ha pasado que sí, Señor, es imposible? ¿Te pasó? Yo soy sincero, así que te digo la verdad, a mí me pasó. Esta verdad que me está presentando a mí me queda lejos, Señor. Vos me estás hablando acá y la verdad está en Miramar, Padre, yo no llego. Y viene el Padre y dice: con la revelación de la cruz vas a ver que es posible obedecerme. Porque no me obedeces vos, es el Hijo obedeciéndome. Y vos sos un instrumento de su obediencia. Empezamos a dejar de hacer cosas por mandatos legalistas. Hermano, cuando viene a la congregación ahora tiene que dejar. Pará, hermano, ni me saludaste y ya me decís todo lo que tengo que dejar de hacer. No hacemos nada por mandatos legalistas. Todo se vive por una necesidad de obedecer que me desborda. No es: quiero obedecer, oh Padre, quiero obedecerte. No, necesito obedecerte. Se me sale la obediencia. Se me cae la obediencia. Es un desborde de Cristo la obediencia. Decirle al que tenés cerca: se te va a caer la obediencia.
No, así le hacía, así lo motiva. Se te está viendo la obediencia. Ahí está, es más lindo todavía. Amados, cuando la cruz es revelada, cuando empezamos a ver por la revelación del Padre la cruz, nosotros empezamos a ver lo amados que somos por el Señor. Me empiezo a ver verdaderamente amado. No es un amor que sea idílico, esos amores humanistas, esos amores humanos basados en lo que yo siento. Ay, Señor, si me tocas, yo voy a caer rendido ante ti. No es un amor condicional a sentir o no sentir. Es un amor que yo lo empiezo a experimentar. Es un amor que no se puede describir, pero que yo lo vivo. Amados, ese amor expulsa todo temor. Cualquier temor lo expulsa ese amor. Voy a enfrentar la vida de una manera distinta porque la potencia de su amor me es revelada. Empiezo a verlo. ¿Saben lo que empieza a pasar? Capaz que ya te pasa y compartamos lo que nos pasa a todos. Pero en los momentos difíciles nos vamos a encontrar diciendo: la verdad, Señor, está todo dado vuelta. No entiendo nada. Me duele todo. Pero ¿sabe qué? Te amo. ¿Y saben por qué se produce eso? Porque su amor está operativo en nosotros. No lo amamos porque lo amamos porque Él nos amó. Y nos dio el amor para amarlo. Entonces, no es un amor humano que es condicional a que me vaya bien o que me vaya mal. ¿Vieron esas personas que cuando les va bien dicen gloria a Dios? Y cuando les va mal, ¿gloria a quién? Esas personas que dicen: Dios me bendijo con un auto, Dios es fiel. ¿Cuántos han escuchado? Dios es fiel porque me dio esto, me dio aquello, me dio lo otro. Ahora, cuando Dios no me permite acceder a las cosas, ¿es infiel? Cuando el amor de Dios se manifiesta por causa de la revelación de Cristo, por causa de la revelación que nos trae la palabra de la cruz, amados, vas a estar en los peores momentos y vas a seguir diciendo: Señor, yo sé que sos fiel. Y no porque me vayas a sacar de esta, sino porque yo sé que sos fiel. Porque tu fidelidad no se basa en que hagas cosas conmigo, tu fidelidad se basa en que vos sos fiel y punto. Tu fidelidad es para con el Hijo y la fidelidad del Hijo es con el Padre. Y si eso ocurre, todo estará bien, Señor. Si ustedes siguen siendo fieles entre ustedes, va a estar todo bien entre nosotros. Cuando vemos la cruz, ¿sabes lo que pasa cuando ves la cruz? Dejás de ver lo que dice la Biblia del Hijo. Dejás de ver lo que dice un predicador del Hijo. ¿Y sabes qué te empieza a pasar? Empiezas a ver lo que el Padre dice del Hijo. Dejás de ver al Hijo con ojos de Biblia. Dejás de ver a Cristo con ojos de un predicador que te lo contó. Y empezás a ver a Cristo con ojos del Padre. Empezamos a ver la gloria del Hijo. Empezamos a ver lo que el Padre dice del Hijo. ¿Y está bueno verlo en las Escrituras? Sí. Porque me empiezo a dar cuenta de que lo que dice la Escritura es real, pero porque yo lo vi primero que lo que me dice la Escritura. El problema es cuando primero lo quiero resolver en la Escritura y después lo quiero resolver en el vínculo con el Padre. No, amado, nuestra oración, no sé si la tercera o cuarta oración que les estoy diciendo, pero que la oración sea: Señor, háblame vos del Hijo. Porque el que sabe darle valor al Hijo es el Padre. Vos y yo nunca le vamos a dar el valor al Hijo que el Hijo se merece. Pero el Padre sí. Señor, dame valor, mostrame el valor que vos le das al Hijo. Quiero ver al Hijo con tus ojos. Y ahí vas a empezar a ver la gloria del Hijo. Y ahí vas a empezar a ver su esplendor. Ahí vas a empezar a ver su belleza. Ahí vas a empezar a ver su majestad con los ojos del Padre. Entonces ahí sí vas a cantar majestad. Ahí sí vas a cantar cuán bello es el Señor. Porque lo vas a ver como lo ve el Padre. El Padre contempla al Hijo. ¿Saben cuál es la diferencia entre mirar y contemplar? ¿La saben? Mirar es te vi. Pero contemplar es empezar a disfrutar lo que estoy viendo. Oh, Néstor, cómo disfruto de verte, cómo disfruto de vos, cómo disfruto de conocerte, porque te estoy contemplando.
Nati, vos a tu hija no la mirás igual que a otro hijo. La contemplás. Vos es un bebé. Y vos lo mirás y decís, ¿qué voy a hacer con esta? No, digo. Y lo contemplás, porque es un amor diferente. ¿Te pasó de mirar a tu hijo y contemplar? Esa es la diferencia. Cuando la cruz nos es revelada, dejamos de mirar y empezamos a contemplar al Hijo. Empezamos a ver que es posible conocer a Dios. Pero ¿sabés qué vemos también con la revelación de la cruz? Que es imposible para el hombre conocer a Dios por sus propios medios. ¿Sabés que empezás a ver que siempre es Dios el que se revela para ser conocido? Y ahí experimentás su amor. Vos decís, wow, un Dios tan grande, un Dios tan inmenso, un Dios que es el dueño y Señor de todas las cosas, que decida revelárseme a mí para darse a conocer. Amados, hay cada uno que tiene que pedir turno para hablar con Él. Y el Señor se te revela como si nada a través del Hijo. Nunca seas de eso. Siempre está disponible porque así es el Padre con sus hijos. Empezamos a ver que siempre es Dios el que se revela. Siempre que Dios se revela. ¿Saben cómo se revela Dios? Predicándonos al Hijo. Por eso la mejor predicación es la que oye a Dios hablando del Hijo. Señor, predicame al Hijo. ¿Viste cuando a tu hijo le va bien y vos empezás, no, porque mi hijo esto, mi hijo aquello, mi hijo no? ¿Sí? Y lo pones en Facebook, en Instagram, en todas las redes. Mi hijo terminó la secundaria, mi hijo se recibió de ingeniero, mi hijo. Dios habla del Hijo. Dios constantemente nos predica al Hijo. Y así se revela. Cuando Dios predica al Hijo, se revela. ¿Y saben lo que hace el Hijo? No se queda con la gloria, nos revela al Padre. Entonces, es un círculo que entre ellos ya está resuelto. Hijo, me van a conocer por intermedio tuyo. Ok, Padre, pero también te van a conocer por intermedio mío. Por eso dice la Escritura que en el final de los tiempos todas las cosas le serán entregadas al Hijo. Y el Hijo no se las va a guardar, se las va a entregar al Padre. Ustedes pueden ver en las Escrituras que Jesús hizo milagros, hizo señales, ¿sí? Maravillas, sanidades, liberaciones. Ustedes lo pueden ver ahí en las Escrituras. Pero siempre dejó en claro algo. Yo te hago este milagro, pero yo no vine a hacer milagro. Yo te suplo esta necesidad, pero yo no vine a eso. ¿Saben a qué vine yo? A revelarles al Padre. Yo vengo a hablarles de mi Padre. Dios se revela a través del Hijo, y el Hijo puede hacer de todo, pero siempre va a revelar al Padre. ¿Cuál ha sido un gran problema que hemos tenido en las congregaciones, amados? Que nos quedamos en el milagro de Jesús. Nos quedamos esperando que Jesús haga algo. Y no está mal. Él lo hizo para llamar la atención. Era el cartel. ¡Acá estoy! ¡Vengan a mí! Ah, ¿saben qué? Era el chiste, el milagro. Ahora les voy a mostrar al Padre. El milagro era lo que se me cae, dice el Señor. Al Señor se le caían los milagros, porque Él es sobrenatural. ¡Oh, Señor, un milagro! ¡Ah, se me cae! Pero el milagro no es para que vivas de milagro. El milagro es para que vos conozcas al Padre a través mío. El milagro es el llamador. Te hago el milagro y te hago venir. Y a partir de ahí te tengo que hacer conocer al Padre. Él decía, yo soy la vida. ¿Recuerdan esa expresión? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Él dice yo soy la vida, Él estaba diciendo yo soy la vida que los saca de la muerte y los une al Padre. No era simplemente yo soy la vida. Y acá tenemos que empezar a ver
qué operativo es el Señor en nosotros. Porque si Él es la vida, está escrito en una Biblia y está fantástico. Dios dice la verdad, también está fantástico. Ahora, yo tengo que asumir que Él es la vida que me saca de la muerte y me une al Padre. A partir de ahí empiezo a ver a Dios de una manera distinta. Porque Dios no es la vida, es la vida que me saca de la muerte y me une al Padre. Ahí empieza a ser real en mí. Dios revela a Cristo con el único fin de que lo conozcamos a Él, porque Él es la vida. Y con esto termino. Amados, nosotros no somos salvos por ser salvos. No somos salvos porque sí. Somos salvos para, esto lo hemos hablado, pero está bueno que lo reafirmemos. Somos salvos para, y ahí aparece el GPS, para que en la tierra seamos la expresión de Dios. Ahora, ser salvo no es repetir una oración. Nosotros no somos salvos por repetir una oración, por ir a un lugar de reunión, por orar mucho, por leer mucho las Escrituras. Si quieren, digan conmigo, no se trata de ser salvos por ritual. Amados, no somos salvos por un ritual, no somos salvos por una doctrina. Tiene que despertar. ¿Saben lo que se tiene que despertar? ¿Me ayudan a orar? Que esto lo digamos todos orando. ¿Puede ser que lo digamos orando todos? ¿Sí? Que se nos despierte. Que se nos despierte. Padre, que se nos despierte la salvación por la revelación de Jesucristo. Esa es la salvación que se tiene que despertar en nosotros. La salvación que viene por la revelación de Jesucristo. Porque esa es la salvación a la que el Padre nos habilitó a vivir. No es la salvación porque dijiste la oración de entrega. No es la salvación porque oraste mucho. No es la salvación porque venís a un lugar de reunión. Es la salvación por revelación. ¿Quién es verdaderamente salvo? El que se le revela la salvación. Esa es la salvación que nos revela, que nos permite ver, que nos muestra la cruz. Cuando vemos la cruz, vemos la salvación por revelación y no por costumbrismo, por religiosidad. Amados, cuando Cristo es revelado, la completitud de la salvación es revelada. Cuando Cristo es revelado, la completitud, toda la cruz completa es revelada. Y cuando la cruz completa es revelada, es ahí cuando me quedo sin opciones. No tengo más chance, Señor. Yo tengo que vivir para esto. Por eso cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, empezó un proceso diferente en mi vida. Pablo se dio cuenta, no tengo más chance. No puedo vivir para otra cosa que no sea para lo que acabo de ver. Cuando me quedo sin opciones. ¿Cuántos se quieren quedar sin opciones? Son pocos. A los que se van a quedar sin opciones. Es cuando empiezo a ver la cruz. Pero ya no así, sino que la veo desde el Padre. Empiezo a ver la cruz del Padre. Y cuando veo la cruz desde el Padre, empiezo a ver, y esto lo vamos a desarrollar en breve, empiezo a ver lo que el pecado produjo en mí. Pero empiezo a ver lo que el pecado le hizo a él. Empiezo a ver el olor o a sentir el olor a podrido del pecado. ¿Saben que el pecado tiene un olor repugnante? Pero es engañoso. Las pasiones desordenadas le dan rico olor. Hay un día, amados, hay un día, y yo espero que sea hoy, que
con la revelación de la palabra de la cruz, que con la revelación de Cristo empecemos a tomar conciencia de lo que es y de lo que produce el pecado. No por las consecuencias, porque cualquiera se da cuenta de lo que produce el pecado por las consecuencias, sino por la revelación. Necesitamos revelación de lo que produjo y de lo que produce el pecado. No para condenarnos, sino para estar claros de qué se trata cuando hablamos del efecto del pecado. Solamente la palabra de la cruz que nos predica el Hijo nos va a traer revelación del pecado, porque cuando viene la revelación del pecado por un predicador, se transforma en un legalista y vos te transformás en alguien que va a servir a Dios para que no lo condene, para que Dios no se enoje, para que Dios no esté mal. Sí, amados, la revelación la produce la palabra de la cruz que predica el Hijo, para que solamente tomemos conciencia y nunca volvamos a ser eso que éramos y que generaba olor desagradable a Dios. Porque solo entendiendo de qué se trató el pecado, y ahí es donde estamos hablando de muerte antes de la resurrección, solo entendiendo de qué se trató el pecado, podremos hacer efectiva en nosotros la obra de la cruz. Cuando la cruz es revelada, yo veo el costo, el alto costo que se pagó por el pecado. ¿Saben para qué fue ese costo? Para sacarnos la ropa vieja, para sacarnos la ropa de lo que no éramos. Vos y yo tenemos que tener claro que el pecado nos tapa lo que somos, y Dios no nos puede hablar según lo que somos, lo que no somos. Dios habla según lo que somos. Por eso a veces el oído se pone pesado, porque nos cargamos de una ropa acerca de lo que no somos. Amados, cuando la cruz es revelada, empezamos a ver el costo que se pagó para sacarnos la ropa de pecado. Por eso dice la Escritura que Cristo es nuestra circuncisión. A ver, lo voy a tratar de explicar, de explayarme de lo más sintético y específico, y luego lo ampliaremos en otras presentaciones. Amados, su muerte extrajo de nosotros la capa que nos separaba de Él. Vení, Néstor, por favor, así lo hacemos gráfico. Permitime hacer algo con el mayor de los respetos. Amados, lo que hizo el pecado fue ponernos una ropa de lo que no éramos. Lo que hizo Cristo en la cruz, la circuncisión, y me olvidé que tenías esto puesto, y ahora te puedo ver como realmente te hice, como realmente te diseñé, como realmente sos. Por eso ahora tu vieja identidad no sirve más. Las cosas viejas pasaron, te he visto conmigo mismo, por eso son todas hechas nuevas. Porque ya no sos el que eras, sos verdaderamente el que yo diseñé. Vamos a estar en pie, si son tan amables. ¿Saben lo que hizo Dios al producir la circuncisión? Al separarnos de lo que nos separaban. Fíjense qué maravilloso es Dios. Amados, qué maravilloso es Dios, que Él nos separó de lo que nos separaba de Él. ¿Saben lo que hizo Dios? Se pagó la deuda a sí mismo. Se pagó la deuda que nosotros teníamos con Él. Era una deuda impagable. ¿Y quién la pagó? El Señor. El Señor se pagó la deuda. Es como que el prestamista, y alguno va a decir amén, aleluya en este momento.
Pero como que el prestamista se da cuenta que vos no le vas a poder pagar y dice, quédate tranquilo, yo la pongo. Yo pongo la plata, lo que me debes, no solo no me lo debes, sino que yo lo pago. Es más, a partir de ahora sos miembro de mi familia. Todo lo que tengo vos también lo tenés. ¡Wow! Eso hizo Dios cuando se reveló. Nos unió a Él. Amados, por la revelación de Cristo, empezamos a ver lo que verdaderamente somos. Y también vemos lo que costó que yo pueda ver lo que soy. Recién dijimos que el pecado tiene olor a podrido, ¿se acuerdan? Nosotros éramos pecado, dice la Escritura. O sea que nos abandonó Rexona. El olor estaba y nosotros no nos dábamos cuenta, pero teníamos olor a podrido. Por eso cuando vos entrás a algún lugar o ves a alguna persona, decís, esta persona está así, y vos te das cuenta que esa sonrisa es una sonrisa que no es real. Porque olés, no que está en pecado, pero sí olés la sustancia de lo que verdaderamente está emanando. Y la persona te dice, ¿cómo estás? Estoy bárbaro, estoy re bien, estoy perfecto. Pero vos olés que no hay olor fragante. Está bárbaro, está bien, está perfecto, pero porque está centrado en sus propias pasiones y le están haciendo de sustituto de Cristo. Hay una felicidad que es momentánea, pero que necesita ser constantemente suplida por suplir esas pasiones. Pero ¿saben lo que pasó en la cruz? De ser olor a podrido, por estar en Él, pasamos a ser olor fragante al Padre. Y eso no lo planificamos nosotros, eso lo determinó Dios, Néstor. En Cristo nos hizo olor fragante al Padre. Dice la Escritura en Colosenses 2, en Él ustedes han sido circuncidados, no con circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Amados, no hay problema si no miran los televisores, pero asuman la palabra, porque es lo que pasó. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo. Ya explicamos que este bautismo es por la palabra. Y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Digan, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Amados, este es nuestro Señor, esta es la obra de la cruz, esto es lo que hizo el Padre con nosotros. Nos transformó en una nueva naturaleza cuando le plació a Él darse a conocer a su iglesia. Vamos a cantarle al Padre. Revelate, papá. Revela tu cruz, Señor.